Buenos días. Hoy es la clase número 2 del módulo 2 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Hoy comenzaremos con el tema de equilibrio químico y la interpretación de la constante de equilibrio. Recordemos brevemente algunos conceptos aprendidos con anterioridad. Toda reacción química cursa a una determinada velocidad, es decir, los reactivos y los productos se consumen o se forman a una determinada cantidad por unidad de tiempo. Acá tenemos una reacción entre la arginina, el aspartato y el ATP, que serían nuestros reactivos, y que dan arginino-succinato, AMP y 2 moles de fosfato. Si la velocidad a la que se consume la arginina, por la cual le hemos puesto signo menos, es 3 milimoles por minuto, como los coeficientes estequiométricos de la reacción son 1 mol para cada uno de los reactivos, si la arginina se consume a una velocidad de 3 moles por minuto, el aspartato y el ATP también deberán consumirse a la misma velocidad, porque por cada 1 mol de arginina necesitamos 1 de aspartato y 1 de ATP. También, viendo los coeficientes estequiométricos, para el arginino-succinato es 1, para el AMP es 1, pero para el fosfato es 2. Por lo tanto, si simultáneamente que se consumen 3 milimoles por minuto de cada uno de los reactivos, se deben formar 3 milimoles por minuto de arginino-succinato, 3 milimoles por minuto de AMP, pero se formarán 6 milimoles por minuto de fosfato debido a que el coeficiente estequiométrico es 2. Una reacción química la podemos interpretar como si fuera un sistema de vasos comunicantes. El vaso comunicante de la izquierda correspondería a nuestros reactivos y el de la derecha a nuestros productos. Podemos tener una situación en que solo tengamos reactivos, es decir, como si en el vaso comunicante solo tenemos agua a la izquierda. Si abrimos la llave que comunica ambos recipientes, el agua correrá hacia la derecha, es decir, la reacción ocurrirá de reactivos hacia productos y llegará a una situación en la cual la altura del líquido sea la misma en los dos recipientes. Si hubiéramos partido con el recipiente de la derecha lleno, que equivaldría a una reacción química solo tener productos, en el caso del agua, cuando abrimos la canilla que conecta ambos recipientes, el agua correrá hacia la izquierda y llegaremos a una situación en la cual el nivel de agua sea exactamente el mismo. Esto que analizamos en un sistema de vasos comunicantes ocurre en las reacciones químicas. Es decir, las reacciones son reversibles, pueden ocurrir de reactivos a productos o de productos a reactivos. Supongamos una reacción entre el succinato y el FAD, cuyo producto es el fumarato y el FADH. Si en un recipiente nosotros colocáramos únicamente succinato y nada de fumarato y FADH, obviamente al principio ocurrirá una reacción directa, con lo cual se irá formando fumarato y FADH. Pero llegará un momento en que las concentraciones de succinato y FAD y de fumarato y FADH permanezcan constantes. Lo mismo que ocurría con los recipientes con agua. Si, contrariamente, nosotros en un recipiente colocáramos solo los productos fumarato y FADH, pero nada de los reactivos, obviamente no va a haber reacción directa, porque no hay reactivo, pero sí habrá reacción inversa. El fumarato y el FADH comenzarán a formar succinato y FAD, llegando un momento en el cual tendremos tanto reactivos como productos. Esta interpretación de las reacciones reversibles, tanto directa como inversa, nos va conduciendo al concepto de equilibrio químico. Veamos primero lo que se conoce como ley de acción de masas y supongamos una reacción entre el gliceraldehído 3-fosfato, el NAD y el fósforo, que actuando como reactivos generan 1,3-bisfosfoglicerato y NADH, que serían los productos. Como vimos, hay una reacción directa y hay una reacción inversa. Ya analizamos la relación molar entre las velocidades de cada uno de los reactivos en función de sus coeficientes estequiométricos. La ley de acción de masa lo que nos da es una ecuación matemática para poder calcular la velocidad de una reacción. La ley de acción de masa dice que la velocidad directa es igual al producto
de una constante de proporcionalidad llamada Kd, que es un número constante que depende de la temperatura, multiplicado por las concentraciones de los reactivos. En este caso, gliceraldehído, NAD y fósforo. La velocidad inversa, que sería la reacción cuando cursa en sentido contrario, la ley de acción de masa plantea que es una constante de proporcionalidad llamada Ki por las concentraciones de los productos, es decir, 1,3-bifosforoglicerато por NADH. Así, la ley de acción de masa se puede enunciar como que la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos o de los productos, ya sea que hablemos de velocidad directa o velocidad inversa. Se dice que algo es proporcional cuando hay una igualdad de por medio y una constante que hace que se cumpla esa igualdad. Veamos esta otra reacción en la cual el amoníaco reacciona con dos moléculas de ATP y dióxido de carbono para dar carbamilfosfato, 2-ADP y fósforo. La ley de acción de masa que planteaba que la velocidad directa era el producto de las concentraciones de los reactivos multiplicado por una constante y la velocidad inversa el producto de las concentraciones de los productos multiplicado por una constante proporcionalidad. Acá lo vemos. La velocidad directa sería igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por la concentración de amoníaco, por la concentración de ATP, pero debemos notar acá, importante, que cada concentración se va a elevar a un exponente que es igual al coeficiente estequiométrico que tenemos en la ecuación. Por lo tanto, la velocidad directa nos quedará la constante de proporcionalidad por la concentración de amoníaco elevado a la 1, porque su coeficiente estequiométrico es 1, por la concentración de ATP elevado al cuadrado, porque su coeficiente estequiométrico es 2, y por la concentración de dióxido de carbono elevado a la 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1. Si planteáramos entonces la velocidad inversa, sería la constante de proporcionalidad por el carbamilfosfato elevado a la 1 por su coeficiente estequiométrico, por la concentración de ADP elevado al cuadrado, por la misma razón, y por la concentración de fósforo. Sigamos con la reacción gliceraldehído 3-fosfato más NAD más fósforo, que da 1,3-bifosforoglicerато más NADH. Esta es la expresión de la velocidad directa planteada por la ley de acción de masas y esta es la velocidad inversa planteada por la misma ley. Kd, constante de proporcionalidad, por gliceraldehído por NAD por fósforo, nos da la velocidad directa, y la velocidad inversa es Ki por 1,3-bifosforoglicerато por NADH. Supongamos que tenemos un recipiente en el cual tenemos gliceraldehído 3-fosfato en una concentración que hemos omitido las unidades para simplicidad, de un valor de 0,1. NAD 0,2 y fósforo 0,3. Es decir, en el recipiente tenemos los tres reactivos en concentraciones diferentes. Y sabemos que la constante de proporcionalidad vale 0,1. Pero en el mismo recipiente, los productos 1,3-bifosforoglicerато y NADH se hallan ausentes. Es decir, 1,3-bifosforoglicerато es 0 y NADH es 0. Si nosotros reemplazáramos estos valores en la velocidad directa, Kd vale 0,1, entonces nos quedaría 0,1 por 0,1, que es la concentración del gliceraldehído 3-fosfato, como podemos ver acá, multiplicado por 0,2, que es la concentración del NAD, que podemos ver acá, y multiplicado por 0,3, que es la concentración del fosfato, que iría multiplicando en la ecuación. De esta manera obtenemos un valor de velocidad directa de 0,0006. Mientras que si calculáramos la velocidad inversa, la constante inversa vale 0,2, pero las concentraciones de 1,3-bifosforoglicerато y NADH valen 0, por lo tanto cuando calculamos la velocidad nos daría 0. Es decir que en estas condiciones esta reacción ocurre hacia la derecha con una velocidad de 0,0006, pero hacia la izquierda no ocurre porque sencillamente no tenemos productos. Si seguimos con el análisis de la reacción, como hemos planteado, la velocidad directa tendría un determinado valor, que es positivo, mientras que la velocidad inversa sería 0. Si estos valores, velocidad directa y velocidad inversa, los lleváramos a un eje cartesiano,
La velocidad directa tendría un valor de 0,06 que podríamos marcar con este punto sobre el eje vertical, mientras que la velocidad inversa sería 0 y estaría acá. Pero ¿qué ocurre? Si la velocidad directa tiene un valor positivo, quiere decir que se van a ir formando productos, mientras que si la velocidad inversa es 0, quiere decir que no se forman reactivos. Por lo tanto, si se forman productos, pero estos al formarse inicialmente no forman reactivos, eso va a llevar a que las concentraciones que tenemos de los productos vayan incrementándose. Al incrementarse la concentración de los productos, simultáneamente van a decrecer la concentración de los reactivos. Quiere decir que cuando vayamos a la ecuación de velocidad directa, estos valores van a ir decreciendo sencillamente porque se van formando productos, pero no ocurre lo mismo con los productos en la formación de reactivos. Por lo tanto, al ir descendiendo estas concentraciones, la velocidad directa va a ir descendiendo, como nos muestra la línea roja en este caso. Como decimos, si hay velocidad directa pero no inversa, se van acumulando los productos. Al acumularse los productos, se acumula esta sustancia, que es el 1,3-bifosfoglicerato, se acumula el NADH, y por lo tanto el valor de velocidad inversa va a ir incrementándose, siendo que al principio era 0. Por lo tanto, si partimos de un valor 0 de la velocidad inversa y se van a ir acumulando los productos, como dijimos, esta velocidad va a ir aumentando. Si esta va descendiendo y esta va aumentando, va a llegar el momento en que ambas concentraciones se hagan iguales. Ambas velocidades se hagan iguales. Cuando las velocidades se hagan iguales, las concentraciones ya no cambiarán más a lo largo del tiempo. Y en esa circunstancia se dice que la reacción finalizó. En realidad no es que la reacción finalizó. La velocidad directa es exactamente igual a la velocidad inversa y así permanecerá. Y se dice entonces que se alcanzó el equilibrio químico. Definimos el equilibrio químico como la situación en la cual la velocidad directa es igual a la velocidad inversa y las concentraciones de los reactivos y los productos permanecen constantes. Volvamos nuevamente a la reacción, lo que hemos planteado. La velocidad directa la habíamos expresado por la ley de acción de masas bajo esta ecuación, la velocidad inversa con esta ecuación. Dijimos que al llegar al equilibrio, la velocidad directa se hace igual a la inversa. Si yo tengo dos igualdades, donde los primeros miembros son iguales entre sí, como está planteado acá, entonces los segundos miembros también deben ser iguales, y entonces puedo plantear una igualdad donde Kd por gliceraldehído, por NAD y por fósforo, que serían nuestros reactivos, es igual a Ki por 1,3-bifosfoglicerato por NADH, que son nuestros productos. Si reordenamos esta ecuación, dejando Kd a la derecha y pasamos Ki dividiendo, nos quedaría Kd sobre Ki, y si todos estos términos, que son las concentraciones de los reactivos, lo pasamos dividiendo, nos quedaría 1,3-bifosfoglicerato por NADH dividido, como vemos acá, las concentraciones de los reactivos. Como Kd y Ki son constantes, este cociente es constante y lo llamamos constante de equilibrio. La constante de equilibrio se define como el cociente, como vemos acá, de las concentraciones de los productos dividido las concentraciones de los reactivos multiplicadas entre sí. Cabe recordar que si la reacción tuviera algún coeficiente estequiométrico, se agregaría ese coeficiente sobre la concentración de cada uno de los reactivos o productos que tenga ese coeficiente diferente a 1. Entonces, vamos a ver la utilidad, una de las utilidades que le vamos a dar a la constante de equilibrio. Primero, recordar de manera simplificada que la constante de equilibrio siempre son las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos. Esto es un cociente. ¿Cómo interpretamos siempre un cociente o una razón? Si los productos fueran más grandes que los reactivos, este valor sería mayor que 1. Si los productos fueran menores que los reactivos, al alcanzar el equilibrio, esto sería menor que 1, y si las concentraciones de producto y reactivo fueran iguales, esto sería 1. Entonces, supongamos una reacción química hipotética donde los reactivos los llamamos A y B y los productos los llamamos C y D. Y supongamos que sabemos que esta reacción tiene una constante de equilibrio mayor que 1. Debemos recordar que la constante de equilibrio es, como el nombre lo dice, un valor constante que depende únicamente de la temperatura. Entonces, si tuviéramos un recipiente en el que inicialmente solo tenemos A y B,
pero no tenemos C y D, ¿qué nos está indicando esta constante de equilibrio? Esta constante de equilibrio nos está indicando de que cuando la reacción finalice, como el valor es mayor que 1, al finalizar tiene que haber más productos que reactivos. Tendremos mayor cantidad de productos que de reactivos. Es decir, si yo tenía A y B, la reacción va a ocurrir A con B, va a dar C y D, pero a lo largo del tiempo yo encontraré que voy a tener una concentración elevada de C y D y poco de A y B. Representamos con el tamaño de la letra la magnitud de las concentraciones. Si para la misma reacción química en el recipiente yo hubiera iniciado con C y D únicamente, es decir, con los productos de la reacción, obviamente la única reacción que va a ocurrir es la reacción inversa, pero al cabo de un tiempo, dado que la constante de equilibrio es mayor que 1, tendré mayor concentración de C y D que de A y B. Lo que veo de analizar esta situación es que la condición final de la reacción es independiente de la condición inicial. No importa que yo haya partido solo de A y B, o solo de C y D, o de una mezcla de ellos, al finalizar la reacción, como la constante de equilibrio es mayor que 1, siempre va a haber más cantidad o concentración de productos que de los reactivos. Veamos otra reacción. Siempre recordemos que KE es producto sobre reactivo, que si KE es mayor que 1 es porque hay más producto que reactivo, si es igual que 1 sería igual cantidad de producto y reactivo, y si es menor que 1, menos producto que reactivo al finalizar la reacción. Supongamos la reacción hipotética, A más B que da C más D, y que su constante en esta situación fuera menor que 1. ¿Qué ocurriría? Si la constante fuera menor que 1, como dijimos, es porque al finalizar la reacción va a haber menos producto que reactivo. Por lo tanto, si partí de los reactivos A y B en ausencia de productos, al cabo de un tiempo, me van a quedar aún muchos reactivos sin reaccionar entre sí y es poco C y D que se formó. De la misma manera ocurriría si yo en el recipiente hubiera colocado solo C y D, al finalizar la reacción tendría mucho A y B porque se habría formado a partir de los productos el reactivo y me quedaría poco CD. ¿Por qué me queda poco CD? Porque como la K es menor que 1 me está indicando de que en el equilibrio voy a tener relativamente poco producto y muchos reactivos. Veamos la situación con esta reacción hipotética que tuviera una KE de 1. Si yo parto de A y B en ausencia de C y D, cuando llegue al equilibrio tendré aproximadamente la misma concentración de los reactivos que de los productos. Esto es porque la constante de equilibrio vale 1, y si la constante de equilibrio vale 1, quiere decir que las concentraciones de los productos y los reactivos tienen que ser iguales o muy parecidas. Si hubiera partido de una reacción en la cual en un recipiente en el que solo tengo C y D, al finalizar la reacción llegaría a la misma situación, donde las concentraciones de los reactivos serían aproximadamente iguales a las concentraciones de los productos.